una de dos, o somos capaces de establecer una especie de distritos especiales en Euskadi que puedan ser financiados y cogestionados por todos, no ya el gobierno vasco, sino que haya un equilibrio entre todos los territorios, o nos vemos condenados a que cada territorio cree sus propias cosas, porque, por ejemplo, no solo es que no suministre energía y que la puedas traer de Lantarón o que la puedas tener de no sé dónde, sino que hay unas figuras impositivas muy importantes asociadas con esto. Está la recaudación de IVA, está una serie de cosas, está tal, y no es lo mismo que te lo dirija otro a que lo dirijas tú y lo controles tú. Entonces ahí tendrá que haber pues otro tipo de planteamientos nuevos. Entonces yo creo que aquí tenemos, pero necesitamos ese debate energético, lo tenemos que asociar con todo lo que antes también estábamos comentando, con que es la propia apuesta industrial. Por ejemplo, en mi opinión es una enorme contradicción que de hecho convirtamos a Euskadi en una especie de territorio no eólico, por decir algo, ¿no? En lo que no se puede hacer determinados parques eólicos, bueno, no sé qué, y sin embargo estamos vendiendo la imagen de que tenemos las empresas líderes en energía renovable y eólica en el mundo. Claro, esto se te va a agotar en 15 minutos, porque si tú no puedes hacer parques, si no puedes trabajar que tu país sede y tu base sede, cada día vas a tener que hacer más parques, pero no solo parques, desarrollo industrial fuera del país. Porque tú cuando vas a participar en un proyecto en cualquier lugar del mundo en el que vas a poder instalar no sé cuántos megavatios, lo que la gente te va a decir, la autoridad de turno, que es lo primero que yo haría aquí también a cualquiera que venga, es decirle, oiga, y usted use esto para desarrollar industrialmente esto el país, ¿no? Hágame aquí las torres, hágame aquí el aerogenerador, hágame aquí no sé qué. O sea, no te voy a dejar, por de alguna manera, que usted haga no sé dónde el gran diseño, el gran desarrollo y no me haga nada. Entonces hay que buscar la coherencia, lo que yo suelo llamar la economía completa,